Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Notas al Xungo. Tenemos el gusto y el agrado de compartir una conversación al corazón con Isabel Collago, que nos visita desde Cayambe. Ella es una compañera que se ha dedicado en estos últimos años a una actividad y a una tarea muy específica y muy especial. Ella es metalmecánica. Quiero agradecerle por visitarnos y darle la bienvenida a este podcast. Y quisiera un poco preguntar ¿de dónde nació esta necesidad y usted considerarse como una compañera constructora de metalmecánica? Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación y pues esto de metalmecánica ya estoy como 12 años, en la cual mi esposo era de la rama de eso, pero fui yo la que dije hagamos, o sea, siempre hacíamos trabajos pequeños así, y luego empecé a comprar maquinarias grandes para yo ser fabricante, no solo trabajar así nomás, sino dar servicio completo a los clientes. Pero prácticamente así 2, 3 años ya estoy sola, manejando yo sola. No me he ido a los cursos, sino la necesidad y la obligación me hizo que yo aprenda eso y emprenda en eso. Y prácticamente ahora ya sé, trabajo en eso. El trabajo es bastante duro, pero ahí le doy. Cada día aprendiendo, no es que ya sé todo por completo, no, sino aprendo todos los días. Hace 12 años ustedes arrancaron, digamos, con este negocio de metalmecánica. O sea, ¿fue iniciativa de su esposo? ¿Fue una iniciativa suya? ¿Alguien tenía ya un poco de experiencia trabajando en esta área? ¿Cómo iniciaron? Cuando yo conocí, él trabajaba, o sea, tenía ya conocimiento o cursos de esto, de todo lo que era cerrajería. Pero como comento ahí, no había capital, nada de eso, entonces solo hacíamos cuando llamaban los clientes, así no teníamos el local. Entonces, como siempre me ha gustado ser así, lanzarme allá no allá, entonces empecé a decir, ¿sabes qué? Hagamos créditos para comprar maquinarias y ya no ser solo trabajar así cuando llaman, sino empecemos a ser nosotros mismos fabricantes. Entonces ahí fue empezando a hacer créditos para comprar maquinarias y todo lo demás. Y en esa época era que yo también compraba en las ferreterías, ¿no? Los materiales, así, lo que los clientes venían a decir, hágame una puerta, entonces yo compraba solo para eso. En cambio luego dije igual, no quiero ser solo eso, sino quiero ser también distribuidora, vender como una ferretería también todo lo que es los productos derivados en cerrajería, metalmecánica. Y así fue, empezamos de a poco y ahora ya, gracias a Dios, es un taller reconocido, no solo por fabricación, sino también por distribución de materia prima para los restos de la cerrajería. ¿En qué momentito aprendió? O sea, ¿usted recibió algún curso o solamente aprendió mirando? ¿O alguien le enseñó, alguien tuvo un mentor en la cual diga, así se hace, esto se mide, así se para, así se suelda, así se construye? ¿Cómo aprendió usted a hacer este arte? Siempre pasé al lado de la persona que estaba haciendo, entonces yo siempre miraba. Mi esposo no me dejaba hacer, siempre como es eso, estar vestido con traje y los materiales está de grasa, todo, entonces uno estaba manchada, podría decir sucio, ¿no? Entonces esas cosas no le gustaba y siempre me decía, no, que tú tienes que estar así como que en la cocina, las mujeres no sirven para eso, algo así me decía, pero yo no le hacía caso. Así discutíamos todo, pero yo siempre estaba pendiente cómo hacía. Yo luego empecé a ser como asistente de él. Cuando estaba con hartas obras, yo ya sabía ver qué nomás lo que hacía. Yo tenía cortado, pintado, limpiaba, de todo un poco, pero ya solo viendo. Él no tenía paciencia para enseñar. Así que empecé así. Después ya le gustó que trabaje, que le ayude, entonces ahí es cuando, pero nunca me enseñó.
Me tocó aprender a la fuerza, a saber qué tipo de material, grosor, nombres, las medidas, calibraciones, todas esas cosas me tocó aprender en bastante tiempo y era duro, pero estoy ahí. ¿Usted cuando era un poco más joven o posiblemente cuando era niña estaba relacionado con alguien que hacía esta actividad? No, ¿O es que fue nueva cuando arrancaron esta iniciativa? fue nuevo, nunca No tenía estaba una base, digamos, nada, de alguien donde trabajó posiblemente, o no. se aprendió de cero. Sí, aprendí de cero, más bien trabajé como 12, 13 años en algo solo de ventas. Mm, Entonces no sabía nada, pero ventas de productos que sería en un centro comercial, algo así, no. O sea, no tenía nada que ver sobre esto. Pero, o sea, siempre me ha llamado la atención como algo de metal mecánica o de metal de automotriz, todas esas cosas siempre me llamaba la atención, así como que le veía así a otras personas, hombres metidos debajo de un carro, algo así. Entonces yo tenía ese sueño, decía, yo quiero estar así, yo quiero manejar un tráiler y si me daña yo meterme ahí debajo, algo así, más o menos noción sí tenía. ujú, Y eso me hizo que aprenda. aprendo. Ajá. Ujú. Y de joven, o sea, bueno, soñaba, digamos, estar en esta área. ¿Siguió algún estudio? ¿Se preparó en algo relacionado a este tema? ¿O tal vez tenía otras aspiraciones? ¿O Ahí la yo, vida les llevó, o la necesidad les llevó a la final, digamos, a hacer esta actividad en donde le gusta, es su necesidad, es sus ah, sueños también a la vez? de joven nunca, pues nunca pensé, sino más bien tengo estudiado otras carreras que es agronomía, algo Ajá, del campo, me gustaba ajá. mucho lo que los animales, todo eso. Estudié eso, pero, o sea, al conocer a mi esposo vi otra cosa que a él le encantaba eso, entonces yo fui metiéndome en eso. Pero ahora es en la cual me gusta lo que hago, siempre estoy a veces vestida con el traje de trabajo, manchada, pintada de pintura, todo eso, pero ya no, más antes me avergonzaba, todo así, ahora ya no, voy así a cualquier entidad pública, todo, me voy con mi traje y me siento orgullosa de trabajar en eso y en sí, así, a ver, unos meses, el otro año, en septiembre del 2024, pues acabé de estudiar una carrera que es súper diferente a esto. Soy cosmiatra, Es asistente cosmiatra. de médicos. Entonces, es muy diferente, ¿no? Ajá, o sea, pero tiene en todo caso dos áreas distintas. ¿Y Sí, las trabaja las dos? estoy recién emprendiendo, ya tengo el local, todo, pero aún no, por el tiempo me quita mucho tiempo, o sea, la metalmecánica, porque tengo que estar en despachos, ventas, fabricación, colocación, todo eso, entonces paso el tiempo, o sea, mi trabajo es que yo despierto a las 5 de la mañana y me alzo como a las 9 de la noche. Su jornada diaria. Mi jornada diaria. Mujeres multifacéticas que están realizando actividades importantes para sostener y también para poder hacer estas sobrevivencias que la realidad muchas veces así nos exige. Bueno, en esta otra parte de la carrera de cosmetología, Cosmetología, sí, sí. sí, de la cosmetología, o sea, son distintas áreas, ¿no? Sí. Y lo va a hacer las dos a la final, o sea, va a buscar una manera y una estrategia de poder complementar las dos. Sí, sí, sí. Esto de la cosmetología, más bien yo entré a estudiar por desaparecer del taller que como trabajaba mi esposo y ya nos separamos, pero él venía, iba, venía así, entonces por no ver yo cogí, salí a estudiar sin querer esa carrera, ¿no? Estudié cosmetóloga, luego a especializar en cosmiatra, pero por desaparecer, pero a la final ya me gustó, porque es algo también una carrera bien bonita y donde debo estar todo el tiempo vestida de médico, eso también me llamaba la atención, pero o sea, todavía uno lo practico y estoy, sí, en sí me gustaría, como se puede decir, contratar personal para esa área, porque también tengo un gimnasio
que pasó ahí, y la gente, como ya me conocen, me piden que haga limpiezas faciales, colocación de vitaminas, así tantas cosas, reducción de medidas, todo eso, pero no lo he podido hacer por el tiempo, pero estoy en esas, que quiero emprender o dar espacio a otras personas que quieran trabajar y yo tener solo el manejo, así. Solamente la administración. Sí, eso. En el caso de la metalmecánica, ¿cómo se apoya? O sea, digamos, usted lidera, usted es como la jefa, digamos, de todo este proceso, coge pedidos, se apoya, usted organiza, ¿cómo es su trabajo diario en la metalmecánica? O sea, se levanta a las 5 de la mañana, se organiza, ¿qué hace? ¿Cómo son sus actividades? En la metalmecánica, pues tengo un apoyo de un maestro en la cual llama a un cliente, dice, venga a coger las medidas, nos vamos a coger las medidas, y ahí el proceso es de que qué es lo que necesita, puertas, portones, puertas enrollables. Lo fuerte de nosotros es puertas enrollables porque tengo las maquinarias y la materia prima. Entonces ya organizamos, decimos, esta semana nos toca hacer esto, nos toca ir a colocar. A veces voy igual como asistente para el maestro que está ahí trabajando conmigo. Ya fabricamos y nos vamos a colocar. Así es diario, o sea, todos los días es lo mismo, de que ir a visitar a los clientes en obras, o como ya es un taller conocido, vienen o pongo placas en las puertas, entonces dice, en tal parte lo vi este anuncio y vengo de men haciendo esto. Y es así, o sea, también como vendo ahí los productos como una ferretería, entonces me tengo que organizarme para estar en un lado, otro lado, así. Igual en las compras, ya no compraba en Cayambe internamente a las ferreterías que hay, pero o sea, he tenido que hacer muchas cosas para entrar a donde me distribuían mismo, que son en Quito, ya las empresas bien grandes. Con eso yo tengo otro tipo de precio para competir con los de las ferreterías grandes que hay en Cayambe. Entonces todo eso pasa el día. ¿Alguien ha sido su inspiración para hacer esta actividad? ¿Tiene algún referente, algún mentor, otra compañera mujer? A veces se mira en las líneas, en las redes sociales, haciendo esta actividad más otras compañeras mujeres. He visto chances así en TikTok que están trabajando en mecánica, sería. Y digo, sí, y si ella puede, yo, ¿por qué no? Entonces, o viendo así en cualquier internacionales más, he visto que sí trabajan lo que es en metalmecánica, pero bien poco, podría decir. Entonces siempre digo, si ella puede, yo, ¿por qué no? Y admiro esas cosas y digo, puedo yo también, y sigo. Hoy es más fácil el manejo porque ya lo tiene dominado. Ya trato con los clientes, ya sé los precios, ya sé hacer una cotización, ya sé cuánto de material me tiene que entrar y cuánto debo cobrar, o hasta cuánto puedo hacer un descuento. Y para que, por ejemplo, para obtener un poco más de ganancia, tengo que trabajar. Hay veces que trabajo hasta las 10 de la noche para poder cumplir con los clientes a los días que se ha dicho que voy a entregar. Digamos, usted en condición de ser mujer, bueno, al inicio con su esposo, luego ya sola, ha tenido como estos, no sé si estará bien dicho la palabra, esos menosprecios de decir, o sea, un producto de esta calidad o de este tipo de trabajo hecho por una mujer, capaz que no vale, no sirve, está mal hecho, está mal conectado, está mal soldado. ¿Ha tenido tal vez experiencias así? En relación de quedar, o sea, separar con mi pareja, pues él mismo es la persona, pero no es porque, o sea, que de verdad esté mal hecho, ¿no? Sino que por las redes me revisa, me ve, entonces él mismo es el que me critica. Peor, o sea, digo, él me critica, pero por molestar, por joder y todo lo demás. De ahí,
Los demás, pues, o sea, sí he tenido como que menosprecio de mis colegas mismos porque yo siento que no soy fuerte, pero, o sea, como hago distribución y fabricación y a ellos mismos los vendo, es como que sí, me tienen, podría ser como un zapato, como es una piedra en un zapato de ellos. Que es una competencia, digamos, Sí, de los fuerte, otros. una competencia fuerte. Y como logré, como digo, entrar en empresas grandes que me pueden vender a muy buen precio, así mismo para yo poder a ellos también vender. Entonces, quieran o no, me tienen que comprar a mí. Entonces, en eso un poquito así, con recelo o lo que sea, pero me vienen a comprar. Y también soy de las personas que me gusta ayudar a ellos también. Un ejemplo dice, este mes no le voy a pagar pero le voy a dar un cheque para 15 días, para 30 días, hasta 45 días. Y yo los acepto, Simón, está bien, les ayudo. No, nunca he sido egoísta. Más bien que ellos tengan, a la final van consumiendo mis productos también. Las personas que son cerrajeros o ellos son fuertes en otra cosa, pero las maquinarias casi las tengo completas, entonces siempre dicen, ayúdeme o lo que sea eso. Y estoy dispuesta a ayudarle y siempre deseándole lo mejor a cada uno de ellos, que tengan trabajo para que todos podamos salir, o sea, ganando todos. Eso. ¿Y has sufrido violencia? Violencia, pues siempre desde muy niña, pues tenía a mis padres. Bueno, yo exactamente no tengo a mi padre, tenía a mi padrastro, en la cual era mi admiración, pero había mucha violencia en mi casa. Siempre a veces decía cómo no quisiera salirme de aquí, casarme y capaz que estoy mucho mejor ahí, pero a la vez también como veía mucha violencia, como que tenía un poco de resentimiento, no lo sé, hacia los hombres, ¿no? Por lo que decía yo también, el día que yo me haga de compromiso, nunca voy a dejar que me alce la mano, así más o menos. Pero en la realidad ha sido otro tipo de cosas que aprendí cuando ya fui bien adulta. Mi padre, que no era mi padre, pero yo lo amaba como que fuese, entonces él ha estado viviendo una traición de parte de mi madre y por eso han sido las acciones. Pero a veces cuando somos muy chicos no entendemos esas cosas, ¿no? Ya siempre viví una violencia, entonces a los 12 años tuve que salir a trabajar. Yo soy del campo, de la parte de Cangau. Salí a la ciudad, a Cayambe, a trabajar. También llegué a una casa donde estaban en separaciones, que había violencia psicológica. Todo eso viendo yo tenía temor, miedo a hacerme de compromiso. Pero igual, pasaron cosas y a los 27 años recién yo me hice de compromiso. No puede ser porque quería, sino una necesidad que hubo, me tocó hacer. Entonces, de ahí, supuestamente era todo bien hasta los 8 años que estaba con mi esposo. Era todo bien, pero después de eso empezó en el 2020 iniciando. Ahí sí ya sufrí violencia psicológica, maltrato, golpes y todo. Y me dejó, o sea, acabada. Estaba psicológicamente hecho pedazos, que pensé que no iba a salir de esa y no quería de la vida nada. Primero ahí estábamos empezando una pandemia, yo la separación, no podía tener hijos, ya estuve en 42 años. Y Dios es grande y pues en esa situación que me encontraba, me quedo embarazada y logré las 24 horas botada sin poder levantar, con el negocio ahí, que las deudas encima, todo. Pero mi hijo llegó. Tuvo un embarazo de alto riesgo. Demasiado de alto riesgo. Mi esposo alocado andando en otra relación y me dejó botado y yo vivía sola.
Hay días que comía, días que no, pero así. Pero bueno, como digo, Dios fue el único que sí, o sea, siempre estuvo conmigo y no me abandonó y logré tener a mi hijo y ahora vivo con mi hijo, los dos solos. Él también es su inspiración Mi inspiración en la cual y cada su día bendición. digo, la bendición más grande que yo cuando estuve psicológicamente hecho pedazos, incluso ya en marzo era que estuve ya con un psiquiatra, pero por pedido mío, no es que alguien me llevó, no, sino yo necesitaba eso. Usted necesitaba. Estaba con esos medicamentos y quedarme embarazada y mi hijo, pues hasta el momento no, o sea, no se nota nada, está todo bien sanito, todo lo demás. ¿Pero nació con alguna complicación? No, de alto riesgo a los 8 meses nació, sí, pero nada de, Está hasta el sanito. parto normal, todo lo demás. Ay, ya, increíble. Eso pasó y yo dije que nunca voy a poder ser mamá, pero lo soy, ajá, a mi alta edad. Ay, qué lindo, sí. ¿Cuántos años tiene su hijito? 4 añitos ¿Cómo tiene, se llama? Tiago Alejandro Chicaiza. Ah, muy bien. Ajá, En honor a él está puesto también el nombre de sí, su metalmecánica, ¿no? ajá, ¿Cómo se llama su negocio? Metallica Chicaiza Junior. Mm, En el inicio era como, aún no nacía mi hijo, pero yo tenía una camioneta viejita que sabía estar Metallica Chicaiza, entonces en la cual el papá de mi hijo dijo, tú estás utilizando mi nombre, te voy a poner una demanda por utilizar Chicaiza, ¿no? Yo no hacía caso, sí, no, ya nada. Pero cuando nació, ahora no me puede hacer nada, no está tu nombre, es el apellido de mi hijo. Si quieres, retira el apellido, solo ahí lo voy a quitar. Eso. y se quedó ahí. Ajá. Cuando coge una obra, ¿qué tiempo se demora en hacer el trabajo más grande? Podría ser en un portón, un ejemplo, cuando hay muchos detalles así que hacen con hierros forjados, todo eso, ahí es una demora más o menos de 2 días. La fabricación, la pintura, colocación y los detalles que es hasta el último que todo quede bien, satisfecho el cliente y en la cual yo también me siento conforme, entregada a la obra y ahí será, o sea, el pago. Ya, pero digamos 2 días entrando a las 5 o 6 de la mañana, saliendo a las 9, tal vez 10 de la noche. No tanto, o sea, hay veces que mi horario siempre es desde las 5, ¿no? Que estoy haciendo actividades de prepararlo a mi hijo, hacer un desayuno, prepararle a mi hijo que se vaya a la guardería. De ahí ya luego yo empiezo a hacer la actividad del gimnasio, que me dedico ya prácticamente 1 año fijo. Más antes pues tenía el gimnasio, pero como estaba en un estado de depresión, no lo hacía. Todos los días decía hoy, mañana, este mes y nunca. Pero hubo un día en la cual aquí empecé y no lo he dejado, entonces prácticamente en la mañana ese horario hago toda esa rutina y a partir de las 8 empiezo a todo lo que es a trabajar en metalmecánica. Cuando es trabajos así, podría decir sin muchos detalles, se les hace rápido y trabajo es hasta las 5 el horario. De ahí a cuando es, pues vienen una puerta, otra puerta, fabricación de muchas cosas. A partir de las 5 ya llegan colegas de otros talleres que trabajan, llegan a trabajar hasta las 10 de la noche cuando tengo full trabajo. Y en términos de precios, por ejemplo, una puerta enrollable, la que menciona, ¿qué precios más o menos oscilan en el mercado suyo? En el mercado mío, pues están entre 55 a 60, entonces me manejo entre esos rangos. Gracias a Dios tengo ventas para acá, lo que es sector norte, que es Ibarra, Otavalo, pero solo procesado, no terminado la fabricación. Hay maestros que me piden, dice, ellos van a fabricar colocación y todo, solo véndame procesado, que es cortado por metros, vender lo que es resortes, todo lo que es accesorios que entran en una puerta, enrollable, un ejemplo.
Entonces, o sea, a eso prácticamente me dedico. En Cayambe, que en la parte más norte tenemos bastantes empresas grandes. ¿Qué empresas grandes le han adquirido? ¿Quiénes valoran su trabajo en donde dicen, o sea, es allá, es en Metalmecánica Chicaiza, es con la señora Isabelita Collago, allá me voy? ¿Qué clientes fijos tiene por ahí como empresas grandes? Nombres exactos no las tengo de acá, sector norte, ¿no? Porque son igual señores que tienen sus talleres, pero tampoco tienen la maquinaria completa o el producto completo. Son ellos los que me vienen a comprar procesadas por kilos o por metros, que se vende ahí. Y nombre no son. Señores, los que conozco por nombre de ellos, pero no de la empresa o negocio que tenga. De ahí es así como venta al público o fabricación al público. Hay señores que vienen y dicen, voy a construir esta casa, tengo que hacer ventanas, deme haciendo puertas para estos locales. Nunca se está viendo si tienen nombre comerciales, nada de eso, sino se va y se ofrece el producto y lo que es el acabado. Y su taller en la ciudad de Cayambe, ¿no es cierto? ¿En qué sitio está? ¿En qué lugar está? Mi taller está en el barrio La Florida 1, en el Arco, a 20 metros tras del Arco, y está junto a la Florida Gym, que también soy yo mismo la propietaria. Y casi no tiene publicidad, nada, es más bajo recomendaciones y porque ya nos conoce. No hay publicidad del taller, nada. Así, es un lugar que no es tampoco así que haya mucho tránsito de personas, ¿no? Es más o menos un lugar medio apartado, pero gracias a Dios por las recomendaciones y porque ya nos conoce, siempre llegan para allá. ¿Y los clientes van creciendo? Sí, cada vez, gracias a Dios, van creciendo, recomiendan. Para hacer una recomendación, pues obviamente toca hacer lo mejor del trabajo, que se sienta satisfecho el cliente. Entonces ya me mandan, dice, me recomendaron acá. Y ya con eso me siento satisfecha que sí, mi trabajo le gustó a ese cliente y que va a ir de boca en boca, y así es lo que he obtenido desde que empecé. Y si es que quieren localizarle a través de algún teléfono, tal vez alguna red social que esté habilitado, ¿a dónde le pueden localizar? Si quieren hacer y quieren también reconocer el trabajo que usted realiza. Por el momento no la tengo página, pero sí publico en TikTok, que está como Metálica Chicaiza Junior, o igual pueden contactarme al 099 14 12 527, o en la ubicación que les dije, que está en el barrio La Florida 1, a 20 metros tras del Arco, junto a Florida Gym. En la ciudad de Cayambe. En la ciudad de Cayambe, estoy en el sector norte de Cayambe. Muy bien, para las personas que deseen también hacer esta adquisición y también valorando todo este trabajo y todo este esfuerzo también que las compañeras mujeres están realizando en estas actividades bastante específicas y muy especiales, hacemos esta cordial invitación. Si tiene alguna necesidad o si va a construir o requiere accesorios complementarios relacionados a la metalmecánica, hacer esta visita con la señora Isabelita Collago. Y finalmente, ¿qué podría decirles a aquellas compañeras? Usted ha pasado, digamos, todo un proceso, posiblemente historias de muchas otras mujeres más, en donde llega un punto en donde dice, creo que hasta aquí llegó mi vida, ¿no? Y se queda así como bloqueado, pero no sé, de alguna parte sale la fuerza y dice, no, pues o sea, y claro, y después haciendo una evaluación dice, no, ha habido cosas más importantes que yo he podido realizar. Muchas compañeras que pueden estar pasando unas circunstancias así, que les pudiera decirles. En el momento de una separación pensé que mi vida no valía nada, que no iba a poder dar un paso hacia adelante o a ningún lado, ¿no? Pero hoy ya veo distinto la vida. La vida es linda, maravillosa. Deben no solo esperar a separar para ver o hacer las cosas que uno necesita y que uno se ve que es correcto, ¿no? Ser valientes, no dejarse
y siempre aprender a ser muy independiente, ¿no? Hay veces que pensamos que ya nos comprometimos, casamos con esa persona y esa persona tiene que aportar todo, o sería los gastos, lo que sea de la casa, pero no es así. A veces no es necesario solo una separación por traición, ¿no? Sino por salud, por lo que sea. Y ahí recién vemos que quedamos en que no podemos hacer nada. Pues lo que les recomiendo siempre es ser muy independientes, trabajar, hacer de uno y salir adelante. Y vivan la vida, no se dejen, que la vida es muy maravillosa con la bendición de Dios. Y sí se puede todo en esta vida se puede mientras uno pueda respirar. Me imagino, hay especialidad, hay estudios relacionados a una tecnología, una carrera técnica, ¿no? Porque esta es una carrera un poco más técnica. Actualmente, posiblemente, pero esto se aprende en la práctica, ¿no? Esto se aprende haciendo, esto se aprende metiendo al taller, poniendo los trajes, esto se aprende haciendo. Si es que hay alguna compañera que quiera, digamos, aprender, ¿usted estaría como dispuesto a apoyarles, a enseñarles? Sí, me encantaría, o sea, no, ahora mismo estoy diciendo, ¿no? Que voy a tal vez buscar personal para enseñarles, no que ya sepan, porque vienen con, podría decir, con muchas cosas, con cosas de ellos que como con un defecto, ¿no? No hacer lo que uno hace. Entonces yo lo que quiero es enseñarles, empezar, o sea, darme tiempo, dejar en vez de mí, dejar a otra persona con el maestro para yo dedicarme a la otra que dije, a otra actividad que es de cosmetóloga. Eso sí, es más, me encantaría si alguna mujer dice, quiero trabajar en eso. Estoy con gusto para enseñarles. Dentro de esas contrataciones están solo hombres, o también hay mujeres. Solo hombres, en eso sí, sufro harto machismo porque mi trabajo es la mayoría solo con hombres. Todo el tiempo estoy lleno de hombres trabajando o igual vienen de compras de solo hombres. Entonces estoy ahí con 5, 10 hombres. Todas esas personas piensan que, o sea, yo estoy libre o porque no debo buscar una pareja o así. Entonces hay siempre, sí. mi trabajo es solo con hombres. ¿Y cómo se enfrenta eso? Siempre. ¿Cómo lo logra dominar? No les hago caso, siempre a todos los trato con respeto, saludo, no me cuesta nada, siempre digo, a ver, maestro, ¿qué necesita? De eso, o sea, de lo que sea de trabajo pueden hablarme, pero menos de amor. Sí. Entonces ya me conocen como es, ellos también, entonces no estoy pues tampoco para estar ahí de coqueta o lo que sea, siempre los trato con respeto, todos se merecen un respeto, un saludo, así sea mayor para mí o un joven o un menor, o sea, siempre lo primero es al llegar al taller estoy con una sonrisa, así estése por dentro hecho pedazos, porque hay días duros, días buenos, siempre saludo. No me importa si me reciban o no, pero estoy ahí saludando. Me comentaba el tema del gimnasio. ¿Cómo se llama su gimnasio? Mi gimnasio se llama Florida Gym, que está ubicado junto a Metal Mecánica, en el barrio La Florida 1, está entre las calles Juan Montalvo y Independencia, 20 metros tras del arco. El gimnasio, el proyecto es como que siempre me gustó hacer deporte y me sabía yo irme a un gimnasio ahí mismo en la localidad. Entonces dije, ¿por qué no puedo poner yo un gimnasio? Tengo espacio. Ahí empecé yo mismo la fabricación de las máquinas, todo lo demás. Implementos, partes importadas y el resto fabricados por mi persona, en la cual fui ya adquiriendo conocimiento, porque ahí tampoco yo no nací aprendiendo, ¿no? Sino cada día del tiempo que pasaba iba aprendiendo cómo instruir, cómo llamar la atención a la gente. Justo empezamos en la pandemia, atendía a puertas cerradas, y ya pues hoy actualmente los gimnasios están cada día modernizando. Igual a mí me tocó modernizar con maquinarias nuevas. Ya no las tengo, las que fabricaba yo, las vendí para otros que empiecen un emprendimiento porque el costo es un poco menos. Entonces ya pues hoy ya tengo
4 años, 5 años ya en el gimnasio, en la cual también ya estoy haciendo yo todos los días el gimnasio. Me gusta alzar las pesas y soy feliz haciendo eso. Sí. ¿Hasta cuántos grados de pesa levanta? Lo más fuerte es que estoy en las piernas, que serían 80 kilos por cada lado, o sea, serían 160 kilos que estoy alzando. Está ya en un nivel bastante avanzado. Sí, hay veces ya practicando para alguna competencia que toca ir ahí mismo en los gimnasios que hacen en la localidad, o si no, fuera de Cayambe, que nos hacen invitaciones. Entonces, digo, puedo y sí, lo hago. Es duro al inicio porque duele hasta la punta del cabello, podría decir, pero el dolor es pasajero. La satisfacción de que lo que queda que uno ha hecho, un deporte, un gimnasio, hace sentir placentero. Así es, y es salud a la vez. Salud, mucha salud. A mí me cambió, el gimnasio me ha cambiado tanto psicológicamente o anímicamente, me ha cambiado mucho. Y les recomiendo, nunca dejen de hacer deporte. Había una anécdota, dice, ¿por qué esperan hacer una separación para entrarnos de lleno a un gimnasio o hacer algún tipo de deporte? Hoy digo que no esperen solo a separar, siempre mantengan haciendo deporte. En las condiciones que estemos. En las condiciones. Solamente para hacer esta aclaración, es decir, usted cuando arrancó con el proyecto del gimnasio, ¿usted mismo fabricó los elementos, los instrumentos, los equipos que se requiere para tener un gimnasio? Sí, yo mismo. Desde su metal mecánica. Claro, es como es derivado con la metal mecánica, con el hierro, pues ya solo toca tener una idea, ingeniarse, hacer un plano, hacer así y ya sí se puede fabricar todo. Lo que necesita es maquinarias especializadas para eso, entonces ahí fue también incrementando esas maquinarias. Ajá. Ya. Muchas veces cuando se atraviesa estos temas de violencia y se logra salir, se habla mucho de este tema del amor propio. ¿Qué piensas sobre este? Ya tratando de tener amor propio, pero me ha costado mucho tiempo, en la cual no entendía, ni con psicólogos no entendía que el amor propio es lo más importante. Hoy ya no estoy completa que puedo decir que me amo a mí misma, pero sí, ya puedo disfrutar la soledad y me siento en paz y me gusta esta faceta de ser libre, salir cuando yo quiera sin dar explicaciones a nadie. Me gusta. ¿Se siente una empresaria? No, siempre he dicho, soy bajita, no es de empresa, sino muchas personas dicen, usted ya no es de nivel bajo, sino es una empresaria, todas estas cosas. Digo, no, soy lo que soy y lo que me vean ya, cada quien tiene su mirada para mirarme, pero yo siempre, nunca digo ya sé todo. Todos los días voy aprendiendo y hasta el día de mi muerte no voy a saber por completo. Así es, todos los días aprendemos y eso es muy valioso también, de sentirnos con esta necesidad de aprender, reaprender, pero este aprendizaje con acción termina siendo también súper importante. Y ¿cómo se mira la compañera, le digo Isabelita con cariño, de aquí a unos 3 años, 5 años, 10 años, con estas 3 actividades? Usted es dedicado a la metalmecánica, ahora también al gimnasio, ya está alzando pesas, posiblemente lo vamos a ver en una competencia, y también dedicado a esta otra parte importante que es el tema de la belleza, y todos también queremos que nos hagan un retoquecito. ¿Cómo se mira de aquí a un mediano o largo plazo? Bueno, pues no mediano y largo plazo, en lo que es metalmecánica me encantaría podría ser una empresa con maquinarias completas para poder dar servicio a los clientes, lo que ellos se merecen, ya con tecnología avanzada y seguir avanzando. Cada día sale tecnologías nuevas, pues adquiriendo ese tipo de maquinarias y tener satisfechos a los clientes y poder decir un cliente que venga, allá voy porque allá tiene todo, ¿no? Algo así más o menos proyectado en lo que es metalmecánica.
En lo que es del gimnasio, pues ampliar o hacer otra sucursal, llevarlo a otro lado, todo lo que es el gimnasio, el lugar. En la parte que estoy requiere, hay veces que se llena la gente, o sea, quiere más espacio, igual más maquinarias, algo así más o menos. En lo que estoy de cosmetología, pues mi negocio se va a llamar casi como mi nombre, Isabella, en la cual voy a dar servicio todo lo que es de reducción de medidas, limpiezas faciales, masajes relajantes, masajes antiestrés, colocación de vitaminas, plasma rico en plaquetas, así varias cosas, ¿no?, que implica todo lo que es de cosmetología. Igual, siempre el sueño es grande, proyectarse con maquinarias de tecnologías avanzadas, todo eso, pero siempre manda el capital. Todo lo hago a paso lento, pero estoy firme ahí, incluso en lo que es de cosmetología, pues en mi spa sería con el servicio de jacuzzi y todas esas cosas. Eso es mi sueño y ojalá lo pueda lograr con la bendición de Dios. Seguro que sí, lo va a lograr. Muchas, o sea, cuando se pasa estas circunstancias, muchas, como usted, ¿no es cierto?, ha arrancado prácticamente de cero. No es que usted tenía un capital de decir de $500,000 y con esto voy a hacer acá. O sea, prácticamente de cero y atravesando una situación complicada que a muchas mujeres también nos ha tocado ser este tema de estos círculos de violencia muy, muy fuerte, ¿no? ¿Qué tan importante es tener autonomía financiera en calidad de mujer, en condición posiblemente de esposa, de madre? ¿Por qué le libera? Siempre me ha gustado ser muy independiente, no esperar, decir, mi esposo trabaja, tendrá que darme, nunca le he pedido. Es muy importante aprender a ahorrar y ser independiente, nunca esperar de las parejas o de cualquier persona, tener un capital hasta para enfermarse o para lo que sea, cualquier gasto que se requiera, ser propio el dinero de uno, trabajado por uno y se puede gastar con gusto sin dar explicaciones a nadie. Por eso digo a todas las mujeres, pues aprendamos, porque yo tampoco digo con esto que me ha pasado y hace todo, ¿no? Aprendamos a ser muy emprendedoras y muy independientes, nunca esperar de la pareja. Y no sé si es que tiene algún otro mensaje final que quisiera dejarnos de esta conversación o tal vez relacionada a su otra área que es la cosmetología. ¿Qué puedo decir? O sea, que el miedo lo dejemos a un lado y hagamos lo que uno siente y siempre de corazón sano responder a las preguntas o decir lo que uno hace, lo que está bien y sí se puede, eso es lo único que puedo decir. Sí se puede y este es el ejemplo de la compañera Isabelita Collago, quien nos ha dado mucho gusto de poder compartir esta conversación al corazón. Espérenos para poder publicar estas notas y muchas gracias por acompañarnos. También muchas gracias por la invitación acá a los jóvenes, los camarógrafos, creo que se llama, pero muchas gracias y me gustó mucho. Muchas gracias. Muy linda la conversación. Muy valiente usted. Sí. Porque nunca he estado, es la primera vez. Es más, siempre he sido muy tímida para hablar en público. He tenido muchas cosas en la mente que quisiera expresar, ¿no? Pero nunca he podido. Pero es muy buena, usted articula muy bien las ideas. Sí. Sí. Muy clara con las palabras, con los pensamientos. Muy bueno. Ojalá. Bueno, Ojalá no pase vergüenza. Así que ya vamos a hacerle la compra de unas puertas cuando construyamos. Sí, o sea,